Primero que nada, hablar un poco bueno, presentarme. Soy Nacho Garabato de el fansub de Sabe Argento. Y bueno, prácticamente la idea era hacer un... esperen la idea era hacer un taller un poco sobre escritura del español, redacción, porque bueno, por ahí vemos algunos errores comunes en los fansubs que está relacionado por ahí a no recordar ciertas reglas ortográficas o de gramática y todo ese tema. Y va a estar un poco enfocado también al traspaso del inglés al español, porque claramente por ahí es muy distinta la, la estructura del inglés a la estructura del español. Es bastante distinta y por ahí cuando se traduce muy literal o no se tiene en cuenta eso de la estructura puede llegar a quedar algo que no se entiende o que no tiene fluidez y tal vez al lector le cuesta interpretar lo que está leyendo. Entonces, básicamente sería un poco de eso, es como una especie de clase de lengua enfocada al español, pero también teniendo en cuenta un poco algunos ejemplos en inglés que fui como recolectando que podrían ser importantes, pienso yo. Bueno, entonces lo básico que por ahí se puede ver en cuanto a la gramática o los errores es la acentuación, ¿no es cierto? Bueno, tenemos lo más básico de la acentuación es las palabras agudas, graves y esdrújulas. Las agudas son las que se acentúan cuando el acento va en la última sílaba. O sea, nosotros cuando hablamos inevitablemente acentuamos en distintas sílabas. No es lo mismo decir comí a decir, no sé, casa. O sea, por ahí la acentuación va en distintas formas. La mejor manera de saber por ahí dónde está acentuada la palabra es exagerando un poco el acento, ¿no? Por ejemplo, tipo, quiero saber dónde va el acento en espátula, voy a decir espátula, es espátula, espátula, y así, por más ridículo que suene, puedo darme cuenta dónde va el acento. En base a eso, voy a ver si lleva tilde o no. Obviamente uno ya conoce el idioma y no tiene que hacer todo esto, pero a veces puede pasar que en algunas palabras dudemos. Entonces, si la acentuación está en la última sílaba, lleva tilde si termina en ns o vocal. Por ejemplo, los verbos en primera persona del pasado, tomé, pisé, comí, hablé, el verbo estás cuando referís al otro, tú estás, eso lleva acento también. Y así podemos ver varios ejemplos más, ¿no? El dragón, volcán, todo tiene que ver con las últimas palabritas con las que terminan, si terminan en ns o vocal. Las graves es cuando la palabra se acentúa en la anteúltima sílaba, o sea, en la del medio o, por ejemplo, en la primera si son dos sílabas, y llevan tilde cuando no terminan en ns o vocal. Por ejemplo, acá yo les puse azúcar o frágil, o los verbos en tercera persona del pasado como comía, gemía, había y todo eso, ¿no? Y bueno, después están las esdrújulas que siempre llevan tilde. Espátula, noctámbulo, húmedo, que son las que se acentúan en la antepenúltima sílaba, sería básicamente. Bueno, eso es como básico. Y parece una pavada, pero puede llegar a ser importante, porque a la hora de la fluidez de la lectura, si no está la tilde, eh, no es lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo decir yo hablé con vos a yo hable con vos. Son verbos distintos, tienen significado distinto, y parece una pavada, pero a veces hace a la diferencia a la hora de que el lector entienda lo que está leyendo. Bueno, después vamos con los pronombres interrogativos, ¿no es cierto? Siempre llevan tildes. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes, cuáles, cuánto? Siempre, haya signo de interrogación o no. Ahora, hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Cuando esas palabras no se usan en forma interrogativa o exclamativa, sino cuando se usan como conjunciones o como preposiciones. Por ejemplo, te dije que no, porque no hay una interrogación ahí, hay una afirmación. O sea, no es que te dije, es te dije que no. Brillas como el sol. Ahí no hay una interrogación, hay una comparación. Te estoy comparando con el sol, entonces claramente el cómo no va a tener tilde. Te lo doy cuando vengas. No estás preguntando cuándo vas a venir.
sino que estás haciendo una afirmación nuevamente de que cuando vos estés acá yo te voy a dar esto, ¿no? Sentate donde quieras es lo mismo y come cuanto quieras es lo mismo. Esto básicamente para poder darte cuenta cuándo lleva tilde o no, es en realidad ver qué significa. Uno por ahí tiene que, cuando está escribiendo, redactando o traduciendo, pensar en qué significa lo que estamos haciendo. También sirve para los correctores, ¿no? Porque cuando estás corrigiendo, también tenés que estar pensando qué dice, qué es lo que hay ahí escrito. Entonces, cuando hay una interrogación indirecta, va con tilde. Por ejemplo, no puse ningún ejemplo y ahora no se me ocurre. Pero bueno, básicamente, qué sé yo, bueno, esto ya es exclamación, pero no, ¿cuánto te quiero? Obviamente eso va con tilde, porque no es es como un énfasis a esto de la cantidad. Lo mismo es cuando es una interrogación, te dije cuánto te quería, también, o no sé, es que no se me ocurren ejemplos, pero las, las interrogaciones indirectas también llevan tilde. Sigamos. Las letras en mayúsculas se acentúan igual. Con esto hay todo un tema porque en su momento estaba como esta regla implícita de que cuando las palabras estaban escritas en mayúscula no necesitaban llevar tilde. Actualmente no es así. Actualmente, más allá de que la palabra esté en mayúscula o en minúscula, debe llevar tilde. Pero bueno, todavía hay discusiones porque es como todo, es como, es como todo en el lenguaje, ¿no? Siempre hay discusiones o puede llegar a haber ciertas reglas que algunos aceptan y otros no. Pero supuestamente lo oficial es que incluso las letras de mayúsculas llevan tilde. Bueno, acá hay unos ejemplos tipo de comparación de cuando ciertas palabras van con tilde o no. Más lleva tilde cuando estás agregando algo. Más esto, qué sé yo, una manzana más una pera, qué sé yo, por decir algo. En cambio, este más, que va sin tilde, es más de pero. Que bueno, nosotros por ahí no lo usamos mucho en Latinoamérica. O bueno, depende, pero es eso, es tipo, te quiero más no tanto, ¿no? Después tenemos el él y el él. Bueno, esto es muy básico, pero realmente hay mucha gente que por ahí no lo sabe utilizar. El él es cuando referís a una persona en específico, ¿no es cierto? Por ejemplo, él me ama, eh, él es re lindo, qué sé yo. En cambio, el él es un artículo. Por ejemplo, el chico de ahí. Eh, el chico de allá, el vaso, es un artículo. No sé si hay una forma más fácil de permitir que la gente entre y ya, para no tener que estar cortando, no sé, porque yo no entiendo mí, pero bueno. En fin. Eh, después, tenemos el sí de afirmación, va con tilde siempre también. O sea, si decimos sí, señor, va con tilde. El único sí que no lleva tilde es el que no es de afirmación y es el que es una conjunción para introducir una proposición. Por ejemplo, si mañana te vas a la 1, avísame. No es una afirmación, es una condición. En ese sentido, obviamente no lleva tilde. Sé y sé, bueno, sé del verbo ser en pasado o del verbo ser vos tenés de sé feliz, sé libre, lleva acento. En cambio, el sé de los verbos reflexivos, por ejemplo, se lo dije, se lo di, eh, y así, ¿no? Esos obviamente no llevan tilde. Bueno, después tenemos aún y aún, que es uno de los errores por ahí más común. Aún con tilde es todavía. Básicamente reemplaza a todavía. Siempre que lo usen como todavía va a llevar tilde. Y el aún sin tilde es
también como una conjunción que va a, ¿cómo decirlo? A, reemplaza, por ejemplo, al incluso. A ver, lo que pasa es que nosotros lo usamos mucho con el aunque. Aunque me vaya, te voy a seguir queriendo, por ejemplo. Pero a veces se usa sin el que. Eh, y ese va sin tilde. Bueno, después está el té, del té, obviamente, de la bebida, y el té del pronombre. Te quiero y todo eso. No, bueno, eso ya lo conocemos. El de dar, del verbo de dar, y el de el otro. Bueno, esos son los más comunes. El este y el solo también son uno de esos otros casos que les decía que no están todos de acuerdo con qué hacer. O sea, la RAE lo permite y no lo permite. O sea, se está buscando que no se use más el solo con acento o el este con acento. Lo que pasa que son muchos años de una gramática donde se enseñó que el solo va con acento para diferenciarlo del otro. O sea, el solo que reemplaza al solamente o al únicamente va con acento y el solo de estar solo en soledad va sin. Pero últimamente se estaba optando por no usar la tilde porque supuestamente no es gramatical y de hecho no es necesario, o eso dicen. Que sí, relativamente no es tan necesario porque generalmente se entiende, pero podés tener situaciones donde no. Pero bueno, esos son temitas muy que actualmente se dejan tipo a elección, es como bueno, que cada uno haga lo que quiera básicamente, pero se recomienda no usar la tilde. Y después tenemos el tú y el tú, que es muy común el error de poner el tú mal, aunque parezca que no, sí lo es, sí es muy común verlo. El tú con acentuación es nuevamente cuando nos referimos a un pronombre personal. Tú eres hermosa. Eso lo dijiste tú. Ahí acá hago todo mal y pongo errores y me funan. Bueno, ¿no? Pero el otro tú sin acento es tu mochila. Es linda. Tu sonrisa me enamora. Re romántico. Bueno, básicamente es cuando referís a eh, la pertenencia. Es un... Ay, yo no le voy a decir tantos nombres técnicos porque no solo se van a marear, sino que a veces no ayuda. Pero piénsenlo como una pertenencia. Es que pertenece a alguien. Cuando usas el tú sin acento es eso. Bien. Hay más o menos acentuación. Para los que llegaron tarde, bueno, no tarde, pero los que llegaron después, bueno, hablamos un poco de las palabras agudas, graves, esdrújulas y todo eso. Y cómo van acentuadas y eso, que es bastante básico. Y que todos los pronombres interrogativos llevan siempre tilde, qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes, excepto en casos como te dije que no, comparación, donde no haya una interrogación o una exclamación, sino que sea un, ¿cómo se le dice? Una palabra que esté para conectar, por ejemplo, como puede ser en comparación o todo eso, ¿no? Bueno, como para resumir. Bueno, después viene la puntuación. La puntuación es muy importante y la verdad que no se respeta mucho eh, del planta. Bueno, no se respeta mucho por ahí o la gente no sabe dónde usarla y bueno, y suele haber bastantes errores en ese sentido. Bueno, empezando por la coma, que es una de las principales y que por ahí se puede abusar mucho. Yo abuso mucho de la coma, lo admito, pero bueno. En fin, la coma sirve básicamente para enumerar, sumar o agregar. Puede ser enumerar cosas, hechos, adjetivos, por ejemplo, hechos. Comí una banana, coma, me fui a dormir y después, no sé, me desperté a las 5 de la mañana. Todo lo que sea agregar y sumar va con coma, porque obviamente, bueno, podés tirar enunciados o decir cosas, acciones, qué sé yo, y no poner una coma para dejar en visto que estás sumando. Y obviamente al final generalmente se usa la I o la O el ni, o depende, ¿no? Después, separar ciertas aclaraciones. Esto es muy básico y por ahí no se usa mucho. Para decir, además, al contrario, pues, asimismo, claramente si vos empezás una oración, lo vas a usar. Además, ay, no sé qué poner.
vivo en Argentina y me gusta el choripán. En fin, todas esos conectores, por así decirlo, que van al principio de la oración, necesitan una coma, porque es para delimitar que no es parte de la oración, es como una introducción. Obviamente sí es parte. No sé si me doy a entender, espero que sí, pero bueno. Y también puede ir después, por ejemplo. A ver qué ejemplo se me puede ocurrir. Me gustan las manzanas. Pero a mi hermano, por otra parte, no. O sea, es necesaria la coma para las aclaraciones, aposiciones, bueno, eso estoy abajo. Son todas estas frases, no son frases, son enunciados en realidad, que aclaran algo dentro de la oración. Forman parte, pero no son el núcleo, son una aclaración a lo que decimos. Eso siempre va entre comas. Aposiciones de todo tipo. Por ejemplo, Juancho, el seme más tierno del mundo, le regaló un ramo de rosas a Yuyan, el luque más indeciso del planeta. Estas partecitas, el luque, el seme, son aposiciones, son aclaraciones de la persona. La persona sigue siendo esta, sigue siendo Juancho. Entonces, la aclaración sí o sí va entre comas. La aclaración puede ir adelante también, porque puede ser el seme más tierno del mundo, coma, Juancho, y sigue estando entre comas. Bueno, después se usa para separar sustantivos, soy argentina, son pasé, como puse acá. Entre reiteraciones de énfasis, que eso se puede llegar a usar mucho. El placer era tanto, profundo, profundo y constante. Eso tiene que ir así porque es un énfasis. Y si vos no le pones la coma, obviamente va a quedar horrible dos palabras iguales juntas. Pero muchas veces es necesario para poder darle la entonación. La puntuación es muy importante para la entonación, las pausas, el significado de lo que estamos diciendo. No es lo mismo si no tiene coma. Parece que es lo mismo, pero no. Aparte, ayuda mucho en la fluidez de lo que uno está leyendo y traduciendo, porque es más fácil para un lector leer algo que está puntuado y que tiene sus espacios para poder entender mejor en las ideas. Omisión de un verbo. Para eso también se usa la coma. Él es rubio, pero él moreno. O sea, obviamente no estamos volviendo a decir es, porque repetiríamos mucho, y ponemos la coma. Reemplazar ciertas confusiones, como porque, puesto que, apúrate, ya es tarde. Eso es una pavada y uno lo escribe y no lo piensa, pero en realidad va a eso, estás reemplazando un conector, que sería el porqué o lo que sea. Para aludir al hablante en la conversación. Por ejemplo, Jazmín, ¿qué comiste hoy? Amigo, decime la verdad. ¿Cómo la pasaste hoy en la casa de tu novio? Juan, todo eso necesita una coma porque es para dar a entender que le estoy hablando a esa persona en particular. Con algunas circunstancias dependiendo del largo de la oración y puede que con algunas subordinadas. Bueno, eso ya es un poquito más complicado, pero obviamente si tenés una oración muy larga, lo recomendable es un poquito irla cortando para que sea más fácil la lectura. Bueno, el punto y coma mucho no lo usamos en los fansus, obviamente porque es para oraciones muy largas y nosotros tenemos cosas cortas. Obviamente tenemos diálogos, pero bueno, básicamente sirve con enunciados muy largos que sigan teniendo más o menos una misma idea. Los dos puntos. Después de frases de anunciación, por ejemplo, así, de este modo, como sigue, bueno, como saben, ¿no? Eso es bastante básico. Antes de una conclusión. Y entonces pensé, no sirvo para esto. Si no quisiéramos poner los puntitos, podríamos poner, y entonces pensé que no sirvo para esto. Y está bien. Pero a veces, por ejemplo, pasa mucho que, más que nada en las traducciones, muchas veces pasa que no tenemos mucho espacio en el globo. Entonces, por ahí está bueno poder usar puntuación para ahorrarnos palabras o para ahorrarnos términos más largos y que igualmente sea factible y entendible. Los japoneses tienen un objetivo, dominarnos a todos. Es exactamente lo mismo. Ahí podríamos haber puesto que es dominarnos a todos, pero nos ahorramos las palabritas. Yo solo tengo un amor puro.
Bueno, se entiende, ¿no? Después, antes de la cita, bueno, pero eso tampoco usamos mucho acá. Los puntos suspensivos, ¿para qué se usan? Para poner drama. O sea, sí. Se usa para las emociones. Si el personaje tiene dudas, si el personaje lo está diciendo de forma irónica, si hay temor, si hay expectativas, ya saben. Las puntuaciones sirven mucho, los 3 puntitos, para dar una pausa más prolongada a la situación. Y como venimos diciendo, eh, como venimos diciendo, la puntuación y las pausas es muy importante para que la lectura fluya y el lector no se sienta atascado y pueda entender un poco mejor a lo que va todo. Bueno, para dejar ver una interrupción, aunque también se puede usar el guión, muchas veces se opta por los 3 puntitos. Al enumerar, cuando estás describiendo algo, se puede usar como para dejarlo abierto, ¿no? Ella era hermosa, tierna, romántica, y los 3 puntitos, ¿no? No le damos una finalización. Y para... no, eso no iba ahí, no sé por qué quedó acá. Pero para las intersecciones también se pueden usar. La coma. Eso iba en coma, no sé por qué quedó acá, bueno, no importa. Bueno, el E va sin H. Yo sé que suena horrible, pero en realidad técnicamente se escribe sin H. Se ve feo, pero se escribe así. Básicamente hay que poner coma en las intersecciones, o sea, porque son como agregados a la oración. Entonces, nuevamente hay que hacer una separación. Bueno, esto acá hice como una especie de aclaración entre la diferencia del mi con tilde y mi sin tilde, parecido al tú y al tú que vimos antes, porque también lo veo mucho, que por ahí como que no saben bien dónde poner la tilde. El mi es un pronombre personal, o sea, va con tilde cuando sustituye al yo, porque yo no voy a decir a yo me gusta, ¿no? Voy a decir a mí me gusta. O qué sé yo. Es para sustituir el yo, básicamente. Ese va con tilde. En cambio, el mi sin tilde es un adjetivo posesivo, como decíamos del tú sin tilde. O sea, esto es mío, esto es mi nombre, mi casa, mi país y eso. Bueno, esto es re básico, pero bueno. Cuando estamos enumerando y tenemos el yo, obviamente el yo va último. O sea, mis amigos y yo, no yo y mis amigos. O sea, es bastante básico, pero también se puede llegar a ver como un error y bastante seguido. Los nombres de los días y los meses van en minúscula. Eso también pasa mucho por ahí. Estamos muy acostumbrados a que como que los nombres propios, como sean nombres de lugares y todo eso, van en mayúscula. Entonces tendemos a querer poner los días y los meses con mayúscula, pero no, porque en realidad no son nombres propios en sí. Bueno, los signos interrogativos y exclamativos se escriben adelante y atrás siempre. Esto parece re tonto, pero hay muchísimos fansubs que no ponen los signos de adelante porque están traduciendo del inglés y en el inglés ese idioma no lleva el signo de adelante. Como lo mismo el coreano y un montón de otros idiomas que no llevan el signo de adelante. Pero el español sí lo lleva y es muy necesario porque determina cuándo empieza la interrogación o la exclamación y cuándo termina. Uso del por qué y por qué. Bueno, básicamente, de nuevo, vamos a la tilde, que no parece, pero es súper importante y muchas veces está mal puesta. ¿Por qué? Cuando es interrogación, cuando es una pregunta. Siempre va. Haya signo o no haya. ¿Por qué viniste? Quiero saber por qué me llamaste. En ambos casos va con tilde y va separado. Después está el porqué de explicación, que va sin tilde y va junto. Me fui de viaje porque quería distraerme un rato. ¿Por qué sustantivo? Este no se usa tanto actualmente, la verdad, pero por ahí sí lo usan. Sería como un reemplazo también, por eso es como un sustantivo, es como un eso, ¿no? Ya te dije por qué, o sea, el por qué. Es básicamente lo mismo. Ese va junto y con tilde. Y después está el por qué separado, que ahí este es muy conflictivo y ya realmente no se usa mucho porque justamente es como que
no se sustituye con otras palabras como por lo cual, el cual. Entonces como que... Pero bueno, también lo pueden llegar a ver. Estábamos solos eh, porque tuvimos que cocinar. Lo que pasa es que vos lo lees y es como, ¿ah? Así que es súper recomendable no usarlo. Pero bueno, también se puede llegar a usar o a ver. Bueno, uso del si no y el si no separado. Eso también es muy recurrente, que no sepan cuándo se separa y cuándo sí. Básicamente, si no, junto es para contraponer algo que acabamos de negar, o para unir y agregar. Es el que más usamos, tipo como conector, o sea, no me hables si no te mato. Eso va junto. Vení a casa o si no voy a la tuya. Va junto. Eh, y el sí no separado es cuando tenemos el sí que les hablé antes, que va sin acento, sin tilde, más el adverbio de negación. Si no me escribes, no hago el trabajo. Es como que estás haciendo una suposición y negando eso. Negando esa suposición. Si esa suposición no pasa, pasa tal cosa. Bueno, ahí básicamente se para. Yo creo que me entienden, pero no sé. Sobre los modismos, bueno, es un tema. Yo también quería hablar un poco de eso porque el problema con el español y la traducción es que el español, bueno, con todo esto que pasó de Lessing también, el español es muy grande, abarca muchos países, abarca demasiadas culturas. Entonces, se puede usar de muchas formas. Tiene muchos colores, tiene muchos sinónimos, muchas formas de decir lo mismo, abarca demasiadas palabras. Tenemos un montón de pronombres, de adverbios, de todo, de muchas cosas. Entonces, por ahí se complica mucho el tema de los modismos y qué hacer y qué usar y qué está gramatical y qué no lo es, y el neutro, el no neutro, y bueno, y todo ese lío, ¿no? Eh, Sobre eso no quería hacer tanto hincapié, pero básicamente hay cosas, están las reglas básicas del español que hay que claramente respetarlas y ver hasta qué punto se puede ir un poco más allá con las expresiones y todo eso. Igual no me quería ir tanto con eso, pero bueno. Básicamente, viniste, dejaste, comiste, cuando le agregan la S, no, bueno, eso es completamente gramatical, está mal, es un modismo y obviamente no hay que usarlo y hay que tener cuidado porque hay personas que realmente hablan así y lo escriben así, que no está mal, pero porque la lengua es muy grande, pero bueno, la idea es que si estamos haciendo lo escrito, evitemos todo eso, ¿no? Debe de haber, también está mal, y es un modismo. Es debe haber una razón, o debe de haber, ven, ya lo estoy diciendo. Debe haber una razón. El de está de más porque la proposición no lo necesita en realidad. Me acordé que tenía sueño. En realidad ahí sí va el de. Me acordé de que tenía sueño. Me acordé de tal cosa. Me hablaste de tal cosa. Muchas veces como que nos obviamos el de, porque cuando hablamos por ahí no lo usamos tanto. Entonces lo obviamos un poco, pero gramaticalmente tiene que ir el de adelante. Uso del pronombre personal en Latinoamérica. Verbo reflexivo. De esto quería hablar un poco porque España tiene otra forma a veces de manejarse con eso. Nosotros usamos mucho el la y el lo y no usamos tanto el le. Sí lo usamos porque obviamente es para lo indirecto, para cuando nos referimos a alguien. Le hablé, le conté, le peiné el pelo como puse ahí, y así, ¿no? Pero nosotros usamos más el la y el lo en Latinoamérica. eh, y más cuando cuando no tenemos el objeto directo, o sea, lo que estamos haciendo. El- no lo que estamos haciendo porque no es el verbo, es como la cosa que va acompañada del verbo, ¿no? Bueno, no sé si me voy a explicar, pero le estoy peinando el pelo, le peino el pelo. Ahí tenemos un objeto indirecto que es la persona a la que le peino y el objeto directo que es el pelo. Ahí vamos a usar el le. Pero cuando no tenemos el objeto, vamos a usar el se lo peino. Y ya no va a estar el le. Por ahí a veces en España se usa mucho más el le.
que nosotros, pero nosotros vamos más al lo o la. Y nada, eso que era como una aclaración, porque por ahí uno a veces no sabe qué poner porque es verdad que hay traducciones españolas que usan más el le. ¿Y qué más? Ah, bueno. Y acá ya entrando un poco a las diferencias principales con la estructura inglesa, que hay muchas y por ahí cuando uno traduce o corrige, tiene que tener en cuenta la estructura del idioma al que vas a traducir. Por ahí uno, en el afán de hacer una traducción fiel, termina traduciendo mal, porque una cosa es cómo se estructura el español y otra cosa es cómo se estructura el inglés. El inglés tiene una forma de acomodar las palabras, de acomodar la forma en la que la oración se desarrolla. Y el español tiene otra. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros copiamos la misma estructura que el inglés para que quede fiel, no va a quedar fluida la traducción y va a quedar rara. Vos lo vas a leer y vas a decir, como que lo vas a entender, porque no es que no se entiende, pero va a haber como una cosa rara y no va a ser, va a ser un poco cansador la lectura después de varias páginas o imágenes que leas, va a ser un poco tedioso porque tu cerebro inconscientemente va a estar tratando de estructurarlo al español, entonces va a ser medio conflictivo. No sé si me doy a entender, pero bueno. Pero básicamente las mayores diferencias es el orden sintáctico de las oraciones, o sea, la forma en la que se estructura. Generalmente el español se estructura sujeto, verbo, complemento. Yo comí sandía. En cambio en el inglés muchas veces no se estructura así, se estructura de forma distinta. Tengo unos ejemplos más abajo, pero bueno, después vamos a ver. La forma de conjugación del verbo, obviamente se conjuga distinto el verbo en inglés que el verbo en español. Y muchas veces en inglés, muchas veces no. En inglés generalmente es obligatorio poner el sujeto para que se entienda, porque el verbo no tiene tanta conjugación. En cambio, en español nuestros verbos están generalmente muy conjugados y no es necesario poner el sujeto. Entonces, podés librarte de una palabra más en esto de que les decía que a veces necesitamos poner pocas palabras porque tipo el globo no es gigante. Entonces, por ahí no podemos ahorrar, pero por seguir la estructura del inglés y querer hacerlo lo más fiel posible, le agregamos palabras innecesarias o hasta podemos llegar a conjugarlo mal por no querer hacer una mala traducción, pero terminamos haciendo una mala traducción, básicamente. El lugar de los adjetivos y los adverbios. Esto es crucial y esto es uno de los errores más comunes en las traducciones. Como el adverbio en inglés está al final, lo dejo al final. Y como el adjetivo está primero, lo dejo primero. Y en español no es así. Entonces, cuando una persona de habla nativa hispana lo lee, va a decir, lo va a entender, pero le va a resultar raro o le va a resultar como que no fluye la traducción. Y sí, no fluye porque está mal acomodada. Las palabras están mal acomodadas, básicamente. Están acomodadas de la forma que se acomodarían en inglés y no en español. El uso de la voz pasiva. En inglés se usa mucho la voz pasiva. Y siento que en los cómics se usa más todavía. Se usa mucho, mucho, mucho. Y nosotros no usamos mucho la voz pasiva. Y hasta por ahí nos suena un poco raro leerlo. ¿Qué sería la voz pasiva? Bueno, la voz activa es cuando el sujeto realiza el verbo, la acción en sí. Tipo, yo comí sandía. Sería con la sandía. Y la voz pasiva es, la sandía fue comida por mí, ¿no? Es cambiar, el objeto es el que sufre la acción, va primero. En inglés eso pasa mucho. Pero en español no pasa tanto. Y hasta suena raro y hasta por ahí es como, está bien, es entendible que muchas veces se busca, está así a propósito en inglés para enfatizar al objeto, ¿no? El problema es que el problema es que se puede enfatizar igual el objeto sin necesidad de usar la voz pasiva. Solo hay que saber encontrar buenos sinónimos para que no quede tan recargado. El uso de las expresiones, el español se basa, no es que se basa, pero recurre mucho a las expresiones en general.
no sé si alguna vez les ha pasado, pero por ahí lees un texto y hay expresiones, no es como... El inglés es más general en ese sentido. Entonces por ahí nosotros podemos tener una expresión que vaya mucho mejor y que podría ser usada y por ahí no la usamos por querer ser fieles al inglés y tal vez usar esa expresión le da más riqueza al texto y le da más comprensión también. Claro que hay que ver cuál es la expresión, ¿no es cierto? O sea, tampoco vamos a usar cualquier cosa. Pero bueno, eso es una de las grandes diferencias. Y bueno, el uso excesivo de la voz es esto de la voz pasiva. Básicamente esas son las grandes diferencias del inglés al español que pueden repercutir. Y acá puse algunos ejemplos en inglés que vamos medianamente a traducir. Tipo, si hiciéramos una traducción literal. No es este mi inútil hermano. Esa sería como la traducción, tipo, literal. Pero obviamente uno lo lee y suena un poquito artificial o raro. ¿Por qué? Porque nosotros no decimos mi inútil hermano, decimos mi hermano inútil. Es una pavada, pero es lo que decíamos de que los adjetivos se acomodan en lugares distintos en inglés y en español. Entonces, parece algo tonto, o sea, parece algo que no es tan importante porque se entiende igual. El problema es que si vos tenés 20 globos en un capítulo, así, traducidos así, el cerebro es como que se satura un poquito, porque es como que estás tratando de, vos mismo lo vas inconscientemente acomodando y no fluye la traducción, y eso pasa muchas veces. Entonces una mejor traducción sería, no es mi hermano inútil, por dar un ejemplo, ¿no? Se puede traducir de muchas formas, eso también, o sea, la traducción es muy subjetiva y la redacción también, pero hay cosas importantes como esta, que aunque se entiende, queda mejor así. Acá, por ejemplo, una traducción, como es literal, sería, entonces el doctor Shen va a ser sacrificado así. De nuevo, ¿se entiende? Bueno, acá va con mayúsculas, pero bueno, no es el libro. Se entiende, ¿no es cierto? Pero por ahí podemos buscar una forma que quede un poco mejor. Por ejemplo, entonces, uy, no, se nos corrió. Entonces, puede ser en voz pasiva. Fíjense que ahí está tipo medio en voz pasiva. O no, eso también ya es un poco decisión de cada uno. Pero por ejemplo, ya poniéndole el entonces con la coma, ya hicimos una diferencia para el cerebro a la hora de leer. Y es bastante importante porque, como les digo, les da más fluidez. Va a ser sacrificado, así como si nada podría ser, porque queda un poco mejor. Le da como un toquecito y se entiende más. Eso también, después de la coma, la primera palabra de la interrogación va en minúscula. Si hay un punto, va en mayúscula. Acá, esta es muy de pasiva y de orden también. La traducción literal sería, espero que no te haya lavado el cerebro el doctor Shen. Esa sería como una traducción literal. Ahora, una mejor traducción sería, espero que el doctor Shen no se haya lavado el cerebro. Es una pavada, pero el orden repercute un montón porque queda más acomodado y el cerebro lo recibe mejor. Y al leerlo es como que lo entendés más rápido. Y es solamente el orden. O sea, es porque generalmente en inglés y en voz más pasiva va al final el sujeto de la acción en sí. ¿Queda esta acá?
estaban separados. Bueno, esta también, la traducción literal sería, si no podés... Ay, me estoy poniendo... Recién me di cuenta que lo estoy diciendo en argentino, pero bueno, si no puedes terminar tu trabajo en una semana, eso sería la literal. Ahora, queda mucho mejor en el español si decimos, si en una semana no puedes terminar tu trabajo, porque en el orden, en el español, va mejor poner los adverbios adelante. Y más si estamos hablando de una suposición. Es una pavada, como les digo. Son detalles, pero son detalles que, en serio les digo, hace que la traducción y la lectura sean mucho más fluida y más fácil para el lector que tal vez estar que tal vez estas cosas acomodadas al revés. Esto también. Me fui por mucho tiempo después de crecer. Bueno, después de que crecí. Estoy haciendo muy literal, pero bueno. Acá también. Después de que crecí, me fui por un buen tiempo, o por mucho tiempo. Por un buen tiempo me parece que no. Bueno, ahí también es una pavada, pero se acomoda mejor la oración. Y es más fácil de leer. Después, until a few years. Esto literal sería hasta que unos años después de que mi padre murió. Aquí va todo junto, es como una oración conjunta con lo de abajo. Mi hermana que no me contactó por muchos... mi hermana que no me contactó por mucho tiempo me encontró. Bien, acá faltan muchas cosas. Primero que nada, hasta que, coma, unos años después de que mi padre murió, mi hermana, que no me contactó por mucho tiempo, me encontró. Bien, es una pavada, son comas. Pero, ay, otra vez puse hermano, ¿por qué? El trauma. Que no me contactó por... Bueno, es una pavada, pero de nuevo, acomoda el texto, acomoda la lectura y hace que sea más fluido. Y es algo básico a la hora de traducir y es algo importante a la hora de redactar. Y es algo que puede hacer un corrector, porque, bueno, mejor si el traductor ya lo hace bien, ¿no? Pero es algo que un corrector puede corregir tranquilamente. Esto es una posición. Acá puede ser que no me había contactado también. Pero bueno, eso mismo. Esto es una posición que yo le decía que va entre comas. Esto también. Bueno, sí, se entendió. Esto también. Es una lástima. Pensé que podría enseñarte si no sabías. Bueno, si no podías, sería. Podías. Esto también. Ay, Dios, chicos, estoy tipeando mal. No importa. Esto también. Es una lástima. Es una lástima. Pensé que si no sabías nadar, yo podía enseñarte. O podría enseñarte. De nuevo, es el acomodo nomás. Bueno, acá una coma igual. Pensé que si no sabías nadar, yo podría enseñarte. De nuevo, es simplemente ir acomodando, ir viendo cómo suena mejor y es más fluido. Esto debe ser un sueño, esto debe de ser, bueno, lo que les decía hoy más temprano. La verdad que me gustas, no, es la verdad es que me gustas. Ahí vale porque hay un verbo, estamos hablando de una subordinada que se reemplaza con esto, entonces la verdad es esto, no la verdad es.
Me acordé de que, bueno, lo nombré antes. Bueno, eso también se me ocurrió el otro día que estaba traduciendo. Las novelas que escondes en tu... Eh, no sé, no sería librería, pero bueno, a poner maña, ya fue. Esos son detalles, lo importante es la cifra. Las voy a confiscar. Esto no está mal, se entiende. Las novelas que escondes en tu armario las voy a confiscar. Ahora, si pusiéramos, voy a confiscar las novelas que escondes en tu armario. Se lee más fácil, se lee más rápido y significa lo mismo. O sea, es una pavada, chicos, pero ayuda mucho a la facilidad de la lectura. Eh, bueno, When You Forgot About It, es básicamente lo mismo. Cuando te olvides de esto en un tiempo, te las voy a robar. Esto era con minúscula. Eh, lo mismo. Esto se entiende. Y está bien. Pero también se puede poner, te las voy a robar cuando te olvides de esto en un tiempo. Y ayuda más ayuda al cerebro, como les decía. Y básicamente es un poco lo mismo con todos los ejemplos. Este también. Si me pongo a pensar en eso, desde que era un niño, nunca fui una sola vez. Bueno, este no queda tan malo. ¿Eh? También hay que leerlo y verlo. No queda tan mal traducido así, bastante literal. Así que zafa. Igual las comas son importantes. Bueno, ahí en inglés están igual, así que seguramente no se las confundirían. Pero bueno, esto me pareció curioso porque lo estaba leyendo en un libro. Esto es bastante importante porque a veces uno no se da cuenta de esos detalles. Por ejemplo, te envío una liebre con mi hermano que tiene las orejas cortadas. Esto puede ser que el hermano tiene las orejas cortadas o que la liebre tiene las orejas cortadas. Entonces, esto es para que no sea tan ambiguo y que no sepas qué es lo que tienen las orejas cortadas y se entienda mejor la oración, te puede poner de otra forma. Te envío una liebre con las orejas... no, o ponele, por ejemplo. Es que puede ser de muchas formas. Con mi hermano te envío una liebre que tiene las orejas cortadas. O así, ¿no? Podemos acomodarlo de varias formas. Pero muchas veces hay que tener en cuenta eso porque a veces hacemos oraciones y no nos damos cuenta que pueden ser muy ambiguas o que tal vez no están expresando exactamente lo que nosotros queremos o que pueden llegar a malinterpretarse. Y uno tiene que pensar en el lector y en lo que el lector está leyendo y que lo pueda entender, porque tal vez en inglés, por dar un ejemplo, se entiende completamente bien, pero a la hora de pasarlo al español está complicado. He visto el coche del médico que está hecho un vejestorio. Palabras que nunca uso en mi vida, pero no importa. Esto también podríamos ponerlo. He visto que el coche del médico está hecho un vejestorio. Y ahí claramente se entendería que estamos hablando del auto y no habría confusiones en que el médico está hecho un vejestorio. O sea, se notaría que la aclaración va a eso. Conozco mucho a Pablo, el hijo de María, que viene mucho acá. Esto también se puede poner diferente. Incluso se puede cambiar bastante en el sentido de decir, el hijo de María, Pablo,
viene mucho a casa y por eso lo conozco. Sigue siendo fiel a la traducción. A la traducción, bueno, esto no es una traducción, es parafrasearlo, ¿no? Sigue siendo fiel, pero ¿qué hace? Hace que se pierda la ambigüedad. Las hojas secas que hay en el bosque, esto también me gustó porque muchas veces se usan construcciones así que pueden ser largas y nosotros en los fansubs tenemos que tratar de abreviar. Y bueno, obviamente en español no se puede abreviar mucho, entonces lo que se puede hacer es buscar sinónimos o buscar formas de una construcción que podría ser descriptivamente larga o que podría ser una incluso subordinada o qué sé yo, como en este caso, podemos hacerlas súper chiquitas y gastar menos espacio, como esto, las hojas secas que hay en el bosque, las hojas secas del bosque. O sea, es una pavada y tipo vos lo lees y decís, ajá. Pero uno por ahí no tiene en cuenta eso y no tiene en cuenta que te ahorras hasta palabras. Un padre que perdona fácilmente a su hijo, un padre indulgente con su hijo. Estamos diciendo exactamente lo mismo, solo que estamos usando una palabra para decirlo. Estamos reemplazando prácticamente toda una subordinada y eso es genial a la hora de editar un texto que tiene que ser medianamente cortito, fácil de leer y todo eso. Dos movimientos que se producen al mismo tiempo, dos movimientos simultáneos, el general que liberó la ciudad, el general liberador de la ciudad. Bueno, son pequeños detalles, ¿no? Pero podemos, tipo, ingeniarnos en ese sentido, tratar de buscar cosas más cortas y que reemplacen perfectamente una subordinada. Tú amas a tus padres, esto te honra, este sentimiento te honra, lo cual te honra. Esto es más que nada porque es lo contrario a lo anterior en cierto punto. Es para especificar más, porque muchas veces ponemos esto, algo, y no está mal, y en inglés se usa mucho, pero el problema es que muchas veces es mejor especificar, porque como les digo, el español es muy grande, tiene demasiados colores, demasiados significados y cosas, entonces mientras más de cierta forma podamos aclarar algo y más se entienda, mejor. Si podemos usar una palabra que diga más, mejor, antes que usar el algo, la cosa, todo eso, ¿no? Esta historia tiene algo trágico, tiene un sentido trágico, una trama trágica, se pueden usar otras palabras, porque incluso este algo se usa mucho en inglés. Something, has something. Y es como, está bien en inglés, pero lo ideal sería en español buscar una palabra que medianamente pueda describir un poquito más y haga que entendamos un poquito más. Los cuerpos son movidos por la gravedad. Esto era referente a la voz pasiva, tipo alternativas a lo de la voz pasiva. Los cuerpos son movidos por la gravedad, los cuerpos obedecen a la gravedad. De nuevo, son detalles, pero son detalles que facilitan la lectura y son más lógicos en el español. Nuestra forma de redactar y hablar en español es muy activa, no es tanto de la voz pasiva y de todo eso. Va más a lo activo y al sujeto y al verbo y a esta forma de acomodar que les dije de sujeto, verbo, complemento. O sea, yo comí sandías. Yo a veces comía sandía. Ahí tenemos un adverbio o un circunstancial que en inglés casi siempre va último, pero nosotros lo ponemos primero. Y así, también podemos decir yo comía sandías a veces, también, pero generalmente es más factible la primera opción. O a veces yo comía sandías, también es más factible esa, la verdad, a la hora de la fluidez. Poco importa ser odiado por esos hombres, poco importa el odio de estos hombres. Ahí estás cambiando un verbo pasivo por un sustantivo. Y sinceramente es más fácil de leer. Este cuadro ha sido pintado por usted, este cuadro es obra de usted. De nuevo hablando del pasivo al activo. Entonces, bueno, básicamente eso es todo lo que preparé. No duró tanto, o sí, no sé. Pero va un poco a eso, ¿no? A tratar de prestar más atención a
a lo que redactamos, cómo lo redactamos, a la acentuación. Es muy importante, las tildes son importantísimas, chicos, porque se nota la diferencia cuando hay tildes o cuando no. Se puede malinterpretar un montón de cosas sin las tildes. Las comas son súper importantes. Esto de saber las graves, las agudas, las graves y las esdrújulas es crucial porque te puede cambiar toda una traducción. Las comas son cruciales porque te pueden cambiar toda una traducción también. Y es muy importante poder darle al lector la pausa que necesita para que todo tenga más fluidez y, y vaya mejor, o sea, y sea más fácil de leer y no sea tan tedioso y se entienda principalmente. O sea, sé que también hablé de muchos detallitos que no son necesarios 100%, pero los van a ayudar, me parece, a decir, bueno, puedo tener una mejor traducción o un mejor elemento final a la hora de editar esto y que el lector pueda leerlo y disfrutarlo más, porque mejor esté organizada la traducción, mejor va a disfrutar el lector, mejor va a entender y menos cansancio cerebral, porque realmente es jodido leer algo que está estructurado como se estructura en inglés, no como se estructura en español. Parece que no, pero hace la diferencia. Y bueno, básicamente ese era todo el taller que yo más o menos había preparado. No sé si tienen dudas o algo, qué sé yo, no sé. Tal vez fue muy rápido, pero no quería ser tedioso porque las clases de lengua o de gramática suelen ser tediosas en general y no es algo que a todo el mundo le encante. Entonces, nada, no sé. Básicamente eso. No sé si tienen dudas o quieren preguntar algo. Hola, Hola. hola, sí. Pues bueno, yo entré un poquito tarde porque supe tarde de este taller, pero mi duda más que todo, yo estoy como empezando este proceso de la traducción y he visto mucho pues en mangas que usan la admiración y el signo de pregunta. Ajá. Ese orden siempre me ha generado como una confusión porque pues uno pues no sé, como que en el español no se ve muy seguido, pero sí he visto que en inglés lo ponen mucho, o sea, la admiración y el signo de interrogación. Sí. No sé a la hora de ponerlo cómo se ubica, bueno, la interrogación o primero la admiración. En realidad, eh, de hecho estuve leyendo de eso, qué raro que no lo puse ahora que estoy pensando, pero en realidad está aceptado de cualquier forma. Lo que sí, o sea, hay como, es lo mismo que decía con lo del solo y el este con acento, con tilde, que están como todos como, recomendamos no usarlo, pero si lo quieren usar, úsenlo. Es un poco lo mismo. Eso sí, cuando por ejemplo, abrís con el de admiración y después pones el interrogatorio, bueno, obviamente de la otra parte tenés que poner primero el interrogatorio y después tiene que haber una concordancia de adentro hacia afuera. O sea, si primero pusiste la admiración, después le va a seguir la interrogación y para cerrar primero la interrogación y después la admiración al final. Porque tiene que tener esa concordancia en cuanto a lo que abrió y cerró. Lo mismo con la cantidad, porque a veces, qué sé yo, se ponen 3 signos de admiración, bueno, del otro lado se ponen 3 también. Y se trata de seguir esa línea, pero en realidad está aceptado en los dos casos. Yo lo que hago generalmente es que lo hago como lo pusieron en inglés. Si en inglés está primero la admiración, le pongo primero la admiración. O si está primero el interrogatorio, le pongo el primero el interrogatorio. Porque en realidad esta combinación de los signos se usa para enunciados que son como muy exuberantes. O sea, son interrogativos, pero exclamativos en el sentido de que es como... En realidad la exclamación y la interrogación son contrapartes, pero son muy parecidas, porque muchas veces en la exclamación está como la pregunta de fondo, es como una cosa indirecta también. Entonces eso lo que hace es más como un énfasis más grande todavía. Entonces no es tan... La verdad que se acepta de las dos formas, siempre que tenga esta concordancia de no empezaste con la admiración, lo terminas con la admiración. Y así. Lo mismo con esto de, por ejemplo, tenés una oración y después tenés una pregunta. Se puede poner punto y después la pregunta. O coma y después la pregunta. Está permitido. De hecho, también se puede poner después de las preguntas la coma o punto y coma. No se puede poner el punto.
porque supuestamente la pregunta lleva puntos. Pero también siempre está esta duda de tipo, ajá, pero antes de la pregunta, ¿puedo cerrar una oración? Sí, porque son cosas diferentes, es como una oración más que empezaste. Pero es obviamente otro enunciado, pero igualmente se puede poner un punto adelante. Pero, pregunta. Sí. Al abrir el signo de interrogación, ¿no inhibiría la coma? En realidad no. Lo que pasa es que depende mucho de la oración en sí. Pero, por ejemplo, si vos tenés generalmente la coma antes de la pregunta, puede usarse mucho cuando estás con un interlocutor. Por ejemplo, qué sé yo, Tomás, ¿comiste ayer? Ahí la coma va sí o sí, porque ¿qué hace la coma ahí? La coma está haciéndote ver que estás hablando con Tomás. O sea, es un simple... ¿cómo se diría? Ay, no me sale la palabra. Pero es básicamente una representación de que ahí hay una interlocución con alguien, que estás hablando directamente con alguien. Entonces, no tiene nada que ver con la pregunta en sí. Es una herramienta separada. Y también puede ser una oposición a otra cosa. Entonces la coma o el punto antes no hace la diferencia y en realidad es necesario porque es para delimitar. Lo que pasa que, claro, cuando vos ya pones un signo, es como que vos decís, bueno, yo ya estoy delimitando la pregunta ahí, ¿no? Pero igualmente es necesario porque es como una articulación. No sé si me explico lo que digo. Creo que sí. Pero bueno, básicamente sí. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, gracias. Más tierno. Así que sí, básicamente es como una introducción básica, porque obviamente se puede seguir mucho más, pero tampoco quería hacerlo tan largo. Pero bueno, espero que más o menos les sirva. Igual siempre que tengan dudas, yo recomiendo buscar en algún diccionario. Hay varios diccionarios online. O incluso si tienen en su casa seguramente tienen. Yo sé que igual les da pereza porque a mí también me daría pereza. Pero es mejor por ahí que lo busquen a terminar haciendo una mala traducción o a hacer algo que no está correcto, ¿no? Bueno, o sea, a mí me parece. Y nada, eso. Yo espero que les haya ayudado y servido y que más o menos lo puedan aplicar. Y bueno, si no hay más dudas, lo damos por terminado. ¿Qué dice? Sí, bueno, la RAE es todo un tema. Pero bueno, está bien que se apoyen en la RAE, pero qué sé yo. El lenguaje es muy grande y por ahí no hay que cerrarse a ciertos términos o cosas porque después se terminan aceptando, porque sí, el lenguaje va cambiando y lo que hoy nos parece que no va, tal vez en unos años se acepta. Y es tipo, es un poco como hablamos, también escribimos. Pero sí hay algunas cosas que ayuda a hacerlo bien o a hacerlo lo mejor posible porque hace que la lectura sea más llevadera. Así que bueno, gente, gracias por escuchar y bueno, suerte y sigan viendo los talleres que están muy buenos. Ayer me vi el de colores y estuvo muy interesante. Así que nada, chicos, nos vemos. Adiós.